Cuando llegamos a este proceso es muy sencillo entonces dar el paso a la depresión. ¿Cómo sabes que ya es depresión? Porque ya está interfiriendo con tu vida cotidiana, con tu día a día, con tu forma de ser. Empiezan a haber trastornos en tus hábitos de dormir, trastornos en tus hábitos alimenticios. Bienvenidas a un episodio más del podcast de Una Mujer Alfa. En este capítulo queremos tocar uno de los temas que más nos ocupan en estos días y de los que más también vivimos rodeadas todo el tiempo, ya que este tema, para empezar, es el que ocupa el primer lugar en discapacidad en mujeres en México y más del 4% de la población mundial lo ha vivido de muy de cerca, que es la depresión. Temas también como ansiedad, temas de cómo abordar los temas más difíciles que son la muerte, qué se hace, qué se piensa, qué se dice, cómo se actúa. Y para eso trajimos a una experta que además estimamos mucho por todo lo que ella ha hecho a nivel profesional, pero sobre todo la historia que tiene de vida y cómo ella ha logrado transformar todo esto en algo muy bonito que va a poder ayudar a muchas personas allá afuera y que esperamos que atienda y abrace tu corazón. ¿Quién es esta persona? Es una amiga muy querida, es una persona muy especial. La conozco desde hace muchos años, pero no los voy a decir para que no hagan cuentas. para que no se pongan a sacar cuentas. Pero creo que antes de presentárselas es muy importante que recordarles que este es un espacio seguro, que este podcast lo creamos pensando en ese refugio al que de pronto queremos llegar y que creemos que no existe. Entonces, siéntete libre de dejar en comentarios, de irte a nuestro Instagram, de prepararte un cafecito, un tecito, porque creo que son temas que se viven muy en solitario y que se viven muy en secreto. Entonces, por eso es que fue como, por favor, ven, queremos platicar contigo, también entendiendo procesos propios y tal, que afortunadamente pues vamos a poder platicar hoy, también como siempre desde este espacio de respeto y de qué es lo que podemos hablar, porque sabemos que son temas como muy delicados. Así es que sin más te quiero presentar a una amiga que es psicóloga, diplomada en tanatología, cuidados paliativos, programas y políticas de desarrollo social, que también hace todo el sentido que alguien con esta preparación emocional tenga que ver en lo que se decide pues en el mundo. Y te quiero presentar a Carla Mariel. Me da muchísimo gusto tenerla aquí porque es así como una de las personas como que a las que sé que puedo acercarme, pero que también encuentro en ella mucha familiaridad, ¿no? Entonces me da muchísimo gusto tenerte aquí. Justo esta tercera temporada ha tenido que ver como con, o hemos encontrado más bien como esta integralidad en cada uno de los temas y de los enfoques que hemos querido dar. Así es que bienvenida, siéntete libre, esta es tu casa, estamos echándonos un cafecito, un tecito. ¿Cómo te sientes, Carla? Muchas gracias por la invitación tan hermosa. Justamente les comentaba hace un momento que me sentí obviamente en casa desde que me está invitando una amiga de toda la vida, pero doblemente porque es un proyecto en el que te mandan desde antes una carta, te agradecen por formar parte, este proceso en el que te empoderan, que a veces dejamos muy atrás. Y desde ahí yo ya agradezco estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias a todos los que nos regalan lo más valioso que tienen, que es su tiempo para un tema tan fundamental en la vida como es el cuidado emocional, la vida y la muerte. Pues eso es lo que más nos encanta hacer, o sea, Sí. si algo se queda a la audiencia que nos están viendo es que, como decía Nim, ¿no? En este espacio es un espacio seguro, es el lugar a donde tú puedes ir cada que lo necesites, cada que te sientas atorada, estancada, menos insegura. Quisimos crearnos justo este espacio para nosotras mismas, porque nosotras como humanas que también somos, aunque a veces se nos olvida, pues también pasamos por todas estas cosas, también nos duele, también sufrimos en silencio, también nos callamos cosas que a veces no sabemos a quién compartir. Entonces, Carla, el hecho de invitarte es como primero decirles allá afuera, oye, es normal, ¿no? Así es. ¿Qué hay de eso? O sea, ¿qué hay de esta parte en donde hay una experiencia de dolor tan fuerte dentro de ti
que te aíslas y de repente sientes que nadie más lo está viviendo y entonces te sientes mal por compartirlo porque entonces piensas que te van a juzgar o que no vas a caber o que alguien te va a señalar o que vas a ser como más susceptible a lastimarte. ¿Cómo es que se vive, Carla? De hecho, me gustaría como entrar de lleno al tema preguntándote así directamente, ¿no? O sea, Sí. ¿de qué se trata estar deprimida? O sea, Ok. ¿qué es la depresión? ¿Cómo puedo saber que ¿Cómo sí puedo es, no? saber que estoy deprimida? Ok, es súper cierto lo que dices, Lau. Nos da muchísimo miedo que la gente sepa que somos humanos. Es irónico, es eso, somos humanos, ¿no? Y van a saber qué siento y van a saber qué lloro. Y es justo lo que hablábamos hace un momento. Yo como psicóloga y tanatóloga, sí aprendemos hasta cierto punto a vivir las situaciones de una manera diferente. Pero eso no quita que como humanos se nos puedan ir de las manos algunas emocionalmente y que no está mal. Por eso les decía que querían empezar este proyecto diciendo los psicólogos también lloran, ¿no? También somos humanos, también sentimos. ¿Cuál es la diferencia? Que tener la información te ayuda a decir, "Ah, voy a frenarme, se me está yendo esta situación de las manos", ¿no? Por eso tan importante quienes nos están viendo hoy, porque probablemente estén entrando en un proceso de depresión y no lo saben. Porque, por ejemplo, y lo cuento esta vez desde mi experiencia, Wow, qué ¿no? bonito. Identifico lo que es la tristeza. Tenemos tristeza, tenemos 4 tipos de tristeza. Adaptable, inadaptable, patológica, y ahorita les voy a hablar, la cuarta es mi favorita, es instrumental. Okay. En estas tristezas, normalmente en el lapso de mi vida yo había vivido la tristeza adaptable. Esta es la que llega en momentos donde ocurren situaciones que nos hicieron sentir muy mal, nos permitimos sentir, pero vamos saliendo con el paso de los días de esa situación. Yo siempre he dicho, se vale sentir y es necesario para sanar. Entonces, esta ocasión, este año, yo hice lo mismo. Yo dije, estoy muy triste, como siempre le hago, me voy a dejar llorar, me voy a dejar sentir hasta que vaya paulatinamente yéndose este dolor. Empezó mi proceso hace 2 meses, pasó una semana, pasaron 2 semanas, en la tercera semana empecé a caer. La depresión es exceso de pasado, la ansiedad es exceso de futuro. Empecé a caer en muchos pensamientos que no estaban en el aquí y en el ahora, sino muy atrás y muy adelante constantemente por la situación que estaba viviendo. Y de repente podemos pasar entonces a la tristeza que ya es inadaptable, que se está prolongando más tiempo del que debería en un duelo normal, ¿no? Okay. Cuando llegamos a este proceso es muy sencillo entonces dar el paso a la depresión. ¿Cómo sabes que ya es depresión? Porque ya está interfiriendo con tu vida cotidiana, con tu día a día, con tu forma de ser. Empiezan a haber trastornos en tus hábitos de dormir, trastornos en tus hábitos alimenticios, ¿no? Tanto puede que duermas de más o que te pase lo que a mí me pasó, que yo dormía de menos. Me empezó a ocasionar insomnio, cosa que nunca, tampoco había vivido en la vida insomnio. La gente me decía, no eres humana. Yo siempre que me decían, yo le digo, yo tengo una capacidad de dormir, así Es lo esté que te iba a triste, decir, lloro, sí. me duermo, ¿no? Y esta vez experimenté lo que es el insomnio. Experimentas cambios alimenticios, tanto puedes comer de más para suplir lo que tienes, o como me pasó a mí, empecé a dejar de comer, ¿no? De repente a los 2 meses, pues ya estaba inmersa en la depresión. Apenas dormía, apenas comía. Mis hábitos son hábitos de voy al trabajo, aparte voy con alegría, voy al gym, me gusta leer, me gusta meditar. No podía ir al gym, no tenía la energía, es algo que me empezó a jalar. Yo intentaba levantarme. ¿Cómo te sentías? Sí, Porque a lo mejor ahorita, sí, y te quise interrumpir porque Sí. en este descifrar cómo detecto si es depresión lo que tengo, en qué momento puedo acudir a un profesional, en qué Claro. momento es hora, en qué momento lo puedo compartir, ¿cómo empiezo yo a detectar que está afectando mi vida? Porque como decías, a Ok. veces no nos damos cuenta y de repente es como, mother, ya llevo tanto tiempo, ¿no? Claro. Pero ¿tú Sí. cómo te sentías, por ejemplo, cuando ibas al gym? ¿Qué sentías? Es que esa es la cosa, no iba al gym. Ok. O sea, la depresión, Empiezas a dejar de hacer cosas. dejas de todo Sí, en ahí cuanto ya hay una alerta, ¿no? Ya no estoy Exacto. siendo capaz de lo que Exacto. hacía antes. Exacto. En cuanto tu vida cambia completamente, ya es depresión. Porque una tristeza normal que se vale sentir y es necesaria para sanar,
te permite seguir haciendo tus actividades. Te sigues comiendo, estás triste pero comes, estás triste pero duermes, estás triste pero... Y si lo dejas de hacer en una tristeza adaptable, tiene un periodo de unas semanas. Pero cuando de repente ya llevas 2 meses en ese proceso, yo ahí fue cuando llegó el punto de que dije, tengo el conocimiento y sé que estoy en depresión. Alto. ¿No? Y creo que ese es el primer paso para poder salir de ahí. Así es. Ubicarlo, ¿no? Ujú, Detectarlo ubicarlo. y Oye, hacer. Carla, además de ubicarlo, en este momento o en este episodio reciente, Ujú. en tu vida, ¿en dónde identificas y dices, a ver, y me quiero regresar como un poquito al Sí. inicio, pero como, ok, creo que podría tener, ahorita hablaste de información, ¿no? Podría tener la información para abordar, para hacer, para ayudar, que aparte es a lo que te dedicas prácticamente, ¿no? Sí. En donde dices como, ok, necesito no solamente como esta buena intención o tal, existe algún momento en donde dices, aquí está mi vocación. Sí, yo creo que la vida nos lanza a nuestra vocación, ¿no? Inevitablemente. Yo pasé un proceso, fui cuidadora primaria de mi mamá. Mi mamá Ok. pasó un proceso de cáncer de 3 años, 3 meses. Wow. Ella fue diagnosticada con un melanoma maligno en etapa 4 cuando yo tenía 16 años. Y desde ahí es un proceso que yo siempre voy a agradecer. Es un duelo que tengo muy bien trabajado, lo puedo hablar con mucho amor, con mucha aceptación de que a todos nos va a tocar partir en algún momento y de que es para mí el proceso de la muerte la cosecha de todo lo que sembraste, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que cuando me toca ser cuidadora primaria, porque es una realidad, ¿no? Me tocó, hay cosas que a veces no eliges, te tocan y igual y sí eliges estar ahí, porque podrías elegir decir, no, me limpio las manos y me voy, ¿no? Pero lo haces con gusto. Y empezó a ser mi vocación en el hospital, mi mamá se atendió en el IMSS. Ok. Me acuerdo que al principio yo iba con el desconocimiento de las emociones, muy molesta con la vida, ¿no? Nos ha pasado a todos, molesta con ¿Por qué a Dios. mí? ¿Por qué, no? ¿Y por qué mi mamá? Yo decía, es una persona buena, que le echa ganas, que todo lo que ha vivido te da coraje. Y aparte, Sí. yo tenía muy buena relación con ella. Y dices, ¿por qué alguien que amo tanto, no? Y entonces me acuerdo muy bien que el día que ese letrero, porque había un letrero traspuesto que decía no pasar en el área de quimioterapias, a mí se me grabó ese letrero hasta la fecha, porque era mi pretexto para no pasar a la sala, ¿no? Y quedarme afuera compadeciéndome de mí y quejándome y enojada y por qué. Y si pasaba, pasaba como viendo hacia abajo, no quería ni siquiera ver a la gente. Me di cuenta con el tiempo que me tenía lástima. Yo pensaba que me daban lástima a ellos, ¿no? Yo decía, ay, me da lástima, pero no es cierto, era una lástima hacia mí misma. Y el día que la identifico y empiezo a entrar, me encuentro con lo digno de admirar el alma humana, ¿no? Porque es gente que ya está tan esperando el momento de partir, que están lejos del ego, del dinero, de la fama, del poder, de todo lo que a veces como humanos empezamos a buscar porque se nos olvida esa misión final que traemos De de evolución. unidad, ¿no? De evolucionar como unidos todos, porque es una realidad, ¿no? Y ahí cuando empiezo a entrar, empiezo a ayudar a los pacientes en sus procesos, porque mi mamá siempre fue una mujer de un corazón muy bondadoso, de mirar al otro. Y me acuerdo que se supone que estabas obligado a ir acompañado, pero el 95% de la gente va sola a sus quimioterapias, no porque no les quieran, pero la gente trabaja, la gente, ¿sabes? Yo tenía el apoyo en mi trabajo en aquel entonces para ir con mi mamá y me dejaban salir antes y mi mamá tomaba una semana así quimio y una no, una sí y una no. Así nos fuimos 3 años. Y entonces me acuerdo que mi mamá me decía, fulanita viene sola, acompáñale al baño. Fulanito no comió, llévalo a comer. Fulanito... Entonces, incluso te dejaban, el letrero no pasar, sí podían pasar familiares, pero de 10 a 15 minutos. Después de como 6 meses, a mí me dejaban la doctora Gisela, que sigue ahí en el IMSS, y Tere, que es la enfermera a quienes yo estimo profundamente, me permitían estar dentro las 3, 4, 5 horas. A veces llegamos a estar 5 horas ahí, porque pues yo les funcionaba, porque mi mamá iniciaba pidiéndomelo, pero luego ya Tere también me decía, oye, Carlita, el de allá. Y por más, el acompañar a los pacientes al baño es acompañarlos emocionalmente, ¿no? Yo me acuerdo que salía alguno, se ponía a llorar, yo me ponía a escucharlo desde el corazón, les iba agarrando cariño y a la par
no sé, platicaba, me acuerdo la primera paciente con la que me encariñé y le dije a mi mamá, y mamá, hay que llevarle guanábanas el siguiente jueves. Ella tomaba solo los jueves. Y el siguiente jueves había muerto. Me acuerdo que ese día dije, mi mamá le va a tocar, ¿no? Y me empecé a interrelacionar a los 16 años con la Una muerte. edad súper difícil también. Ajá, exacto, sí. Y pues fueron 3 años, de los 16 a los 19. Realmente yo pasé mi adolescencia en un hospital. Y el día que mi mamá trasciende, que regresa a la luz, que es como yo le llamo al morir, encuentro que era mi vocación. Porque entonces yo decía, ya no voy a volver a los hospitales. Y me había encariñado con el olor, con las miradas, con las personas. Me llenaba estar ahí junto a la cama, ahí junto al paciente, de una manera eh, muy transparente, sin entender su dolor, pero recordándole que no están solos, ¿no? Y aparte en ese momento empecé también a acompañar a, a los cuidadores primarios, a los que estaban afuera, ¿no? Yo me reflejaba en ellos. Yo decía, ¿cuántas veces no me tocó a mí estar aquí de este lado y encontrar la fuerza por mí sola, ¿no? Si yo hubiese, y me decían, toma tanatología, si yo hubiese sabido lo que es la tanatología, lo hubiera hecho. Pero yo decía, ¿qué me va a entender una persona que no me conoce, que no está viviendo mi tema, que no, ¿no? Con el tiempo cuando lo estudié entendí que un tanatólogo no te aconseja, no entiende lo que estás viviendo, pero sí te ayuda a ti a comprender ese dolor, a liberarlo, a sanarlo y a encontrar todo lo que ya está en tu corazón para transformarte. Entonces, pues así inició el camino y todo lo que se ha venido posteriormente. Wow. Sí. Y de ahí fuiste voluntaria en centros de reinserción social, en Así es, cárceles, sí. en asilos, en albergues, en casa Sí. hogar, en 1000 lugares. Carlita siempre anda haciendo un montón de Sí. cosas. Pero creo que es ahí haciendo un poquito de trampa porque pues me tocó conocer la historia, pero ya habíamos platicado con Carlita y nos Sí. iba a permitir esta intromisión, ¿no? Que aparte es parte de lo que ella, pues, Claro. puede Su hablar justo misión. desde su experiencia, exacto, Ujú. su misión, ¿no? Hicimos una búsqueda para saber qué es lo que las personas están preguntándole, ¿no? Ahí Claro. al mundo, en internet, y que tiene mucho que ver con el cómo nos sentimos a veces y a quién recurrimos, pues a la búsqueda como de, oye, Sí. ¿no? ¿Qué hago? Había personas que preguntaban sobre Justo, ajá, tristeza, y como esta sobre... parte del me siento triste y solo quiero llorar, que es como esto que más se repetía, ¿no? Allá afuera. Ok. Y ahorita tocabas varios temas y yo ya te quería hacer las 1000 preguntas. Adelante, Como sí. para empezar, o sea, como dándole esta forma también al Sí. asunto de la depresión y que ya nos Ujú. explicaste. Ujú. Creo que también algo bien válido que tenemos que saber y aprender a reconocer es que todas las emociones son válidas, ¿no? O sea, Sí. me gustaría que nos hablaras también como Sí. sobre este respeto y le digo yo como espacio que le debemos de dar a nuestras emociones a todas, porque nos encanta la dopamina y las endorfinas y estar rodeado de felicidad y de inspiración. Y yo soy esa persona, ¿no? O sea, Sí. yo soy esa persona que le encanta sentirse como super on fire y con Ujú. energía y así, y de repente cuando yo me cacho que estoy triste, es como, rayos, y al principio a mí me pasaba, y Sí. lo comparto así porque ya me he acostumbrado a soltarme un poquito ahorita Ujú. que nos contabas Sí. de las publicaciones que tú haces también en tus redes sociales para que te sigan, se las vamos a dejar aquí. A mí me pasaba, ¿no? De repente, no sé si a ustedes también les pasa, si les pasa, como siempre les digo, por fin déjenme comentarios para que no me sienta tan solita, Sí. pero a mí me pasaba que de repente yo sabía que había una tristeza ahí, o yo sabía que me había pasado algo que me ocasionaba una tristeza, pero que yo en mi rush, en mis ocupaciones, decidía tapar un poquito y así como que hacer como que nada pasó. Y Ujú. entonces llegar así como si nada, no sé qué. Y en ese Sí. como si nada, creo que nos acostumbramos o más bien empezamos como a, ajá, como hacerle así, darle carpetazo a esas emociones que también cuentan.
pero como son muy pesadas, como se sienten diferente, como te restan energía, preferimos evadir. Sí. Y las Tampoco evadimos de están bien otras aceptadas formas. allá afuera. O Exacto. sea, lloras y te dicen no Sí, llores. no llores. Estás triste porque estás triste, no estés triste, ¿no? Apenas teníamos también a otra invitada que nos Ujú. decía ponte a barrer, ¿no? O sea, como ocúpate para que no Exacto. estés, esa yo no me la No, sabía, no. pero como que para que no estés Mm, triste, ¿no? Si la gente te ve llorando, se preocupa y se sí. duele y entonces no quiere eso. O sea, justo en donde podemos como destrabar esto que está bien visto y que no está bien visto sobre el que quiero andar en el rush, ¿no? Sí. Y ya sobre siento la todo, ¿cómo emoción. podemos darle, o sea, como cuál sería tu consejo o tu Ujú, herramienta? ujú, Que sé que los psicólogos tienen esa cajita de ujú. herramientas para Así ofrecer. es. Ahorita vamos a hablar de las otras cajitas que se tienen que usar. Sí. Pero ¿cuál sería tu consejo como para, a ver, si algo te pasó que sientes que te dolió, esta es la fórmula para atender la emoción Ok. que también es válida, que es tristeza? Claro. Para mí, cada uno tenemos una fórmula diferente, pero la que podría decir para todos es permítete sentir. Okay. Precisamente lo contrario que tú decías que nos enseñan. No sientes, búscate qué hacer, vete, muévete, reprímelo, ¿no? Ajá. Todo lo que se reprime sale Sería tarde o como temprano. apartarte en un espacio, ¿no? O Sí, sea, porque a mí me ha pasado, o sea, a mí ya no voy a pues, hablar de mi experiencia, sí, pero voy a hablar también de mi experiencia con otras personas. O sí. sea, me ha tocado, no sé, chicas emprendedoras, empresarias que luego me escriben o con las que yo tengo contacto, que tenemos estas asesorías con ellas, que las preparamos, que les construimos estrategias y tal, y que de repente me dicen, es que no puedo dejar de verme como la empresaria que soy, yo no puedo dejar de verme como la mujer alfa que soy, porque una mujer alfa no llora, ¿no? Y eso es Exacto. bullshit ahora para nosotras. Y entonces es como, ¿cómo le hago si estoy en mi oficina? ¿Cómo le hago si estoy, no sé, a punto de grabar un podcast y me siento muy triste, ¿no? O sea, ¿cómo le hago para darme ese espacio y atender esa emoción para que no se me acumule? O sea, ¿cómo me pongo a sentir? Porque de verdad que a veces estamos bien Ok. desbloqueados. Es que una cosa es la Bien bloqueados. emoción, ajá, una cosa es la emoción y la expresión de las emociones. Ok. O sea, por ejemplo, tú me decías ahorita, estoy triste, no puedo dejar de llorar. Para mí no va ligado una cosa con la otra. El llorar, por ejemplo, es la expresión de una emoción, no es la emoción en sí, ¿no? O sea, se llora no solo por tristeza, Claro. se llora por asombro, se llora por Por miedo, alegría. se llora por alegría, se llora por frustración. Entonces, el que veas a alguien llorando no es precisamente que va a caer en depresión, ¿no? Puede incluso ser ansiedad, ¿no? No sé si está llorando por miedo. El miedo es pensar en algo que puede pasar en el futuro, entonces es más bien ansiedad, hay que recordar eso. La ansiedad es exceso de futuro. O si está llorando no por miedo, sino por ahí sí una sensación de tristeza, y esa sí va más encaminada al exceso de pensar en pasado. Toda emoción va ligada a un pensamiento, hay que recordar también esto. Entonces, somos un ente físico, mental, emocional y espiritual. Los cuatro tienen que ir siempre ligados. El decir, no soy un ente emocional y me voy a reprimir, es irnos deteriorando en los otros cuatro cuerpos. Lo que reprimimos sale de alguna manera. Entonces, si no quiero que salga llorando o sintiendo, va a salir entonces, ay, el dolor de cuello que traigo hoy, ¿no? Ay, la asiática que traigo, porque tiene todo al final que cumplir con su misión de existir. O sea, las lágrimas, por ejemplo, están en nuestro cuerpo por algo, ¿no? Y si las reprimimos, estamos reprimiendo entonces la capacidad con la que nacemos para dejar atrás esa ansiedad y esa depresión. Ahora, no necesariamente alguien que no llora no está en depresión, porque hay que recordar eso. Llorar es una expresión de la emoción, ¿Cómo ir al no baño? es la expresión en sí, Ok. ¿no? Entonces, no porque alguien esté siempre fuerte y no llore, es que está en depresión. Es que sabe relacionarse de manera diferente con la emoción. Okay. A diferencia, como tú dices, entonces, ¿cómo le hago para venir a grabar un podcast si estoy deprimida? Yo hoy te puedo decir, sigo en un proceso de depresión, pero aquí estoy porque entiendo que el llorar es una expresión de mi emoción y voy a elegir cómo vivir de manera correcta mis emociones. No tengo por qué venir y expresarme aquí en llorar cuando yo sí analizo, aquí no voy a encontrar esa solución.
pero como sé que estoy mal, antes de venir aquí, sí voy a ir con mi terapeuta un día antes, porque mañana tengo que grabar un podcast, para poder llorar con mi terapeuta, para poder hablar, para poder sanar, para poder sacar todo eso que estoy teniendo en mi corazón, ¿no? Entonces, primer paso, aceptar que estamos mal. Si no lo aceptamos, pues voy a llorar porque no me estoy trabajando y entonces aquí llego y aquí exploto. Y no es que estemos mal, es que a los seres humanos somos empíricamente emocionales, la Winimbe. Yo siempre he dicho eso, nadie nos enseña. O sea, vamos a la escuela y nos enseñan todo. La niña la pinta la Santa María. Al contrario, ¿no? Nos enseñan a... Ajá, sí, o sea, nadie como... nos dice, oye, Carla, estas son las emociones. El día que te enojes, no digas nada, escúchate, date tiempo para pensar, luego hablas. No, todo al revés. El día que me enojo, vengo, te grito, te digo quién sabe qué, ya me enojé, nos desgreñamos. Y llego a mi casa y me pregunto, ay, ¿por qué hice todo eso? Ay, estaba enojada. Ah, la siguiente vez acciono diferente. Así vamos, empíricamente emocionales. Entonces, sí, vamos construyendo los cuadros para ir mejorando. Pero eso en el mejor escenario En donde el mejor aprendes escenario. a analizarlo Ajá, y sí. a accionar de mejor manera. Porque también si te das cuenta que si me enojo y reacciono de tal o cual Así forma, es. imponiéndome, Sí. gritando y toda la gente se calma o me tiene miedo, también se activa ese otro chip, Claro. ¿no? Ese diablito en lugar del angelito, quizás, Sí. como de decir, ah, bueno, pues a la otra que me enoje, ya saben cómo reacciono, así es que cuidado. Exacto. Y ahí que hay ya una inmadurez emocional, Ok. ¿no? Claro. Y no es que la gente sea mala. No. Yo siempre digo, no hay malos ni buenos. Simplemente diferentes niveles de conciencia. Por eso para mí el conocimiento puede salvar vidas. Claro. ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo no tuviera este conocimiento, seguramente estaría súper más sumida en la depresión, ¿no? Porque no sé ni qué pasa conmigo, no sé qué tengo, no sé si voy a salir. Y en ese momento presente, pues es tormentoso. Sí. El darte cuenta te ayuda a venirte. Yo insisto, venir al presente es lo mejor que podemos hacer también para sanar. Identificar dónde están nuestros pensamientos. Como la depresión es exceso de pasado, y aquí identificaste que caíste ahí, observa dónde están tus pensamientos constantemente para venir al presente. Por eso se llama presente, porque es un regalo maravilloso, ¿no? Entonces poder decir, ya estoy de nuevo en este tema, a ver, voy a relacionarme con mi emoción, que llegue, ok, necesito llorar, lo voy a dejar llorar, necesito sentirme un poquito enojada, lo voy a... pero ya, lo que sigue, y también, ¿no? Porque tampoco me voy a pelear con eso. Sí. Sí, no, o sea, como ahorita que decías, necesito llorar, porque creo que a mí me pasó estar muy bloqueada, lo decía hace ratito, como con el cuerpo. Okay. Y me ha tocado platicar con amigas que me dicen, es que no sé qué siento. O que les pregunto, ¿cómo te sientes? ¿No? O sea, exacto. O sea, yo ya me acostumbré porque llevo 2 años trabajando con profesionales de la salud mental y con estrategias y con todo esto. O sea, yo ya me acostumbré a tener ese lenguaje de cómo te sientes porque sé lo que significa realmente, como la pregunta del, oye, sí, siento esto. Pero yo llego a un punto donde decía, no sé qué siento, ni siquiera sé qué siento, ¿no? ¿Cómo qué nos recomendarías tú como para identificar los tipos de emociones? Porque la otra es que tenemos que aprender a reconocerlas, a saber cuáles son, y que para eso pues también Carlita va a ser súper parte del equipo en darnos esa información para nosotras, así que no olviden suscribirse a nuestro newsletter que está aquí abajo. Denle clic ahí para que les lleguen como todos estos bytes de información que Carlita nos va a poder compartir, sobre todo para clarificar, ¿no? Y para ir compartiendo un poquito más sobre el tema de las emociones. Claro. Pero, ¿qué ejercicio recomiendas tú, así práctico? Ahorita tú decías, ¿no? Ubico mis pensamientos, siento, ¿cómo podemos diferenciar qué emoción estoy sintiendo? Pues 3 puntos para que seamos claros con 3. 1, reconocer el temperamento, reconocer cuál es mi temperamento, porque eso debería de ser básico, ¿no? Yo sí, insisto, debería estar desde primaria que nos enseñen sobre cuidado emocional y entre eso entendamos nuestro temperamento. No sé si ustedes se saben su temperamento. ¿Tú sabes cuál En tienes? algún momento hice un test, Ajá. pero no sé, ¿qué tal que me equivoco? Yo también. Bueno, yo creo que podemos nos los puedes dejar de tarea, lo checamos. Se los comparto y si quieren lo comparten. Hay algo un poquito de eso que en redes sociales. ¿no? Pero bueno, aquí tenemos a la experta. En algún momento me explicaron que el carácter y estas cosas son como características que se pueden heredar
y el temperamento, no sé si lo estoy diciendo bien, no es una verdad absoluta, y el temperamento son esas como muy inherentes de cada persona, ¿no? Así es. Y en ese sentido, en ese test que hice hace algún tiempo, soy una combinación de uno que no recuerdo y el otro que es flemático, que es como una persona que se ocupa de que las cosas estén como bien, de que el entorno esté como controlado, Así que es. si la laptop iba aquí y se mueve, yo la regreso, como que muy consciente de que las cosas sucedan o algo así, entiendo. Sí, me encanta cómo lo dices, porque es así, el temperamento es inherente, no va a cambiar, naciste con él, lo tienes, ¿no? Y el carácter efectivamente es lo que hace que el carácter se va regulando, es decir, reconozco mi temperamento y voy aprendiendo cómo trabajar con él, que va ligado a lo que tú decías, ¿cómo le hago si yo soy muy llorona y estoy en depresión o soy muy colérica y estoy en ansiedad para no venir y sacar mis emociones en todos lados, ¿no? Porque hay que recordar que ese también es un síntoma. Cuando estamos mal emocionalmente, estamos tan sensibles que todo nos irrita. Entonces, todo lo que alguien me diga, lo que ayer podía haber sido algo que puedo sobrellevar, hoy es algo que me afecta profundamente porque estoy mal, ¿no? Que esa también es como algo a notar, ¿no? Anotar, sí, check, check, check. Sí. Entonces, entender nuestro temperamento es eso, es decir, ya sé desde dónde yo puedo reaccionar, ¿no? Les voy a dejar el test y si quieren lo compartimos aquí. Se los vamos a compartir en el newsletter. Sí, perfecto. Ok, suscríbanse, se los vamos a compartir. Si alguien tiene alguna duda, con mucho gusto me puede escribir en mis redes. A veces tardo en contestar 1 o 2 semanas, pero siempre contesto. Y vale la pena. Sí, con el corazón. Entonces, son 3, como les decía, conocer el temperamento, porque esto nos ayuda a entendernos. Hay 4, colérico, melancólico, flemático y sanguíneo. Efectivamente, a muy grandes rasgos, no vamos a entrar a plenitud con esto, pero ninguno es mejor que otro, ni buenos ni malos, simplemente diferentes. El temperamento colérico es una persona muy perfeccionista, ¿no? Este vaso, ¿por qué no lo volteas hacia acá? Todo tiene que estar en orden, todo tiene que estar bien estructurado, dominan el mundo porque son personas que saben manipular masas, para bien o para mal, ¿no? Tienen la capacidad de transmitir, de comunicar, de hablar. ¿Qué puede ser negativo de un colérico? Que son personas que pueden ser muy explosivas, muy iracundas, que se pueden enojar muy fácil, que pueden, si no se aprenden a relacionar con sí mismos, controlar de más, y entonces esto puede generar problemas, pero que si saben dirigir de manera correcta su temperamento, pues son líderes natos, ¿no? Pueden mover las masas suficientes para crear proyectos muy positivos para la sociedad. Es un temperamento extrovertido, al igual que el sanguíneo. Los sanguíneos extrovertidos son personas súper alegres, todo tiene que estar bien, positivos. Sus emociones incluso, muchas veces, hay que recordar, la risa también es la expresión de una emoción, ¿no? Y hay gente que se ríe porque está feliz, pero de verdad se los digo en serio, hay gente que se ríe porque está triste. Los sanguíneos, o sea, estoy nervioso, triste, y se empiezan, yo a veces voy a funerales y me dicen, ya viste, no lo quería. Y le digo, no, sí lo quería, es seguro una persona sanguínea. Es una reacción. Exacto, es una expresión de su emoción. Así como lloramos por felicidad y tristeza, así reímos por ambos, ¿no? Tenemos que quitar todos estos estereotipos en el cuidado emocional. Estás llorando, estás triste. Exacto, estás riéndote, estás feliz. No, no es cierto. Hay mucha gente que se está riendo y que se está muriendo por dentro. Sí. Y exacto. Y después tenemos el melancólico, más introvertido. El sanguíneo todo tiene que ser positivo, ¿no? Es una persona también muy racional, que puede ser lo negativo, que son tan alegres y su mente está tan activa que pueden hablar de repente de más, ¿no? Ya te compraron 15 historias y dices, espérate, ¿no? El melancólico es introvertido, muy emocional, es esta gente que apenas le tocaste el hombro y ya está llorando, ¿no? Y a mí me dicen, Carla, perdóname por llorar. Yo le digo, ay, tranquilo, naciste para llorar, ¿no? Eres melancólico, sácalo, vívelo, y no está mal. Y si dejara de darnos miedo las emociones, podríamos aceptar al que llora con la misma tranquilidad con que aceptamos. Sí, está bien, no te sientas mal. ¿Qué puede ser lo negativo de un melancólico? Que es tan sensible a sus emociones y a la de los demás, ¿no? Porque no solo... Es tan sensible que no es solo lo que yo siento, sino que quiero que tú estés bien y tú, y tú, y tú, y de repente no puedes controlar que todos estén bien. Puede ser muy dado a caer a la depresión, y lo positivo es que son seres tan emocionales que pueden también crear vínculos muy profundos para un beneficio social.
Y los flemáticos son estas personas, como nos decía Nimbe, más introvertidas, más mi mundo y yo, más no le voy a contar a todo el mundo lo que estoy sintiendo. Si lo cuento va a ser a una persona, elijo a una y difícilmente le voy a contar todo lo que pasa, todo para adentro, difícilmente me expreso, pero se van guardando a veces también todo. Y llegan puntos donde pueden explotar, ¿no? Dependiendo de su segundo temperamento, es como lo van a vivir. Los flemáticos, mientras menos tengan que hablar mejor, mientras más sea mi mundo mejor, ¿sabes? Entonces es entender cada temperamento, es entendernos a nosotros mismos, y yo creo que si nos entendiéramos podríamos ir por la vida también viendo el temperamento de los demás, no como un análisis que no sirve para nada, No, pero sino con como un empatía. análisis de empatía. Así Oye, es. ¿y es posible que obtengas diferentes resultados según el momento de tu vida? No sé, como en el test de las O ya, inteligencias, ajá. que no siempre sale la Eh, misma respuesta. O ya naciste para ser Tu temperamento melancólico. es tu temperamento. Ok. Hacer un buen test saca tu temperamento y De lo por que vida. puede pasar es que tu carácter mejore, pero no va a cambiar tu temperamento. Que no. adquiriste herramientas en el camino para Exacto. reaccionar de manera diferente Exacto. ante lo que Sí, viene. sí, pero no cambia. Yo lo he hecho muchísimas veces. Y es siempre el mismo. Y es siempre el mismo, sí. Y lo tienes que hacer con un análisis bien consciente de ti, de lo que eres, o sea, sin meter al ego, porque creo que eso es importante en todo en la vida y de igual de importante en el cuidado emocional, porque el ego a veces es esta parte que ya creó nuestra mente de tengo que ser mejor, ¿no? Y entonces sabemos qué somos, pero andamos llenándolo de otra manera. Y no, o sea, hay que ser muy honestos con esto soy yo y lo que me salga me voy a No lo sentir que a gusto quisiera de que hacer. no lo que quisiera. Exacto. Como que en esa conversación contigo de Sí. honestidad, ¿no? Entonces, ve, chécate qué bonito y qué rico Sí. es esta invitación que nos hace Carlita a ser súper honestos con nosotros, Sí. o sea, porque no tienes que ponerte un disfraz, no tienes que ponerte una máscara contigo, o sea, olvídate para el mundo. Ahorita el tema es contigo. Así ¿Qué es. estás sintiendo? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Qué se está limitando de tu vida? ¿Qué se está acabando? ¿Qué transformaste? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu energía? O sea, creo que como esas son las preguntas que nos toca hacernos Así en es. completa honestidad Sí. para que de ahí partamos y sobre todo para que de ahí sigamos como construyendo esta autenticidad que nos va a permitir vincularnos de una mejor Así es. forma o de Y una forma con conociéndonos más mejor, impacto. ¿no? Sí. Hace rato estabas platicándonos sobre las tristezas y quisiera regresarte ahí, ¿no? Ok, Porque creo que parte sí. de este conocernos, conocer las emociones, entonces decías que tu favorita era la instrumental. Ah, sí, ya no llegamos a esa, porque Ajá. hablamos de la adaptativa, la que no es adaptativa, la patológica, que es cuando ya podemos Ok. llamarlo depresión, Ajá. y está la tristeza instrumental. No todo el mundo cree en la tristeza instrumental, no todo el mundo le parece, pero esta es una tristeza que vives sabiendo que te va a enseñar algo. O sea, y así se llama, ¿eh? Si tú lo buscas en psicología, así se llama tristeza instrumental, y sabes que lo que estás viviendo tiene un sentido. Qué bonito. Hay gente que le molesta, ¿no? ¿Cómo va a tener? ¿Por qué va a tener que vivir? Y está bien, o sea, puede que solo vivas una tristeza adaptativa y está ¿Sería perfecto. un poquito lo que vivió Víctor Pero- Frank o...? Ay, yo creo que sí. Viktor Frankl me encanta porque O sea, fue ese lo tipo que de te- tristeza el que lo llevó a transformar todo eso que estaba viviendo en el campo de concentración, en su vida y tal. creo que a lo que él se agarra es bien bonito, es de mis escritores favoritos. Es sí a una tristeza instrumental ligado al cuidado espiritual, ¿no? Él, en su libro El hombre en busca de sentido, me gusta mucho cuando llega una parte donde dice, cuando está viendo un árbol, ¿no? Todo muerto, y dice, en ese momento me di cuenta de lo que significaba el que te digan que los ángeles reposan en amor por su propia existencia, ¿no? Y yo decía, ay, qué profundo. Y de ahí él empieza a narrar esta parte de lo que para él en sí ya era la logoterapia, donde dice, entendí que la mayor cantidad de reos morían en diciembre porque era el único momento en el que te enterabas si tu familia seguía viva o no. Y entonces te dice, habían quienes seguían vivos a pesar de la mala alimentación, de que salían a quitar la nieve, de que no tenían condiciones de estar vivos físicamente, pero seguían. Y se enteraban que su esposa e hijos habían muerto y fallecían al día siguiente.
Entonces él dice, hay una energía que nos mantiene vivos más fuerte que la física y es la espiritual. A mí eso me encanta de la logoterapia porque concuerdo completamente. Y por eso te decía, somos 4 cuerpos y ahí entra el cuerpo espiritual. Y estoy hablando de una espiritualidad más allá de las religiones, Claro. ¿no? Yo creo que todas las religiones tienen algo bien bonito que enseñarnos, todas son completamente válidas, pero más allá, porque hemos enfrascado aquí en Occidente en especial, que el único proceso de transformación espiritual es una religión, ¿no? Y no es así. Hay un proceso real de espiritualidad donde no tienes que estar pegado 24 horas en un libro, sino donde te encuentras a ti mismo y ese ser supremo y encuentras lo que él dice, como los ángeles encuentran el amor en la contemplación de su propia existencia, ¿no? O sea, yo existo y tú existes en mí y desde ahí tengo un amor para sobrepasar esta situación. Entonces, es bien bonito, es bien bonito. Entender a Viktor Frankl es entender el proceso emocional desde un cuadrante espiritual. Me encanta y creo que uno de los temas que también queremos abordar contigo y que me urge preguntarte es cómo se transforma un duelo, cómo se vive, qué se dice, ¿no? Hace rato decías, después de cierto tiempo ya es patológico, o sea, me gustaría mucho esto, sobre todo ahora que creo que estamos con esta conciencia más despierta y más activa de estarnos enterando de tantas muertes que hasta es difícil decir la palabra, ¿no? O sea, es como entre nosotros, Nos da miedo, ¿no? Toca ya madera. Sí, justo ayer falleció. platicábamos de eso, ¿no? Sí. O sea, como que incluso la propia palabra cuesta trabajo decirla. Cuando se trata del evento, tratas de buscar otros sinónimos como falleció, como ya no está con nosotros. Cuando te refieres a la propia, es como cuando yo ya no vaya a estar, ¿no? Como que nos cuesta mucho trabajo hacer las paces o tener una relación, sea la que sea, con la muerte, ¿no? Sí, una ¿Cómo relación nos sana. sugieres abordarla? O sea, ¿cómo se aborda una noticia? ¿Qué haces? O sea, tú como Ok. persona que recibe una noticia de este tipo, fíjate. Yo diría en primer Fíjate. lugar que es bien interesante lo que dicen, que deberíamos de no esperar a que llegue el momento, sino de irnos relacionando con la muerte desde ya, desde hoy quienes nos están viendo, ¿no? Y suena bien fuerte, pero ¿por qué esperarnos hasta que llegue la muerte de un ser querido o la propia para en ese instante preguntarnos, ¿ahora qué hago frente a esta situación? ¿No? Wow. ¿Por qué no mejor irlo trabajando? Porque es algo inevitable, va a llegar, la mía y la de los que amo y la de... va a llegar. Entonces, ¿por qué no irme relacionando desde hoy? ¿Por qué no? Para que cuando llegue sea más sencillo. Eso para mí sería lo ideal, ¿no? A tu pregunta. Desde hoy empezar a trabajar, empezar a prepararte, hacer tu carpeta. Cuando quieran compartimos también Eso. la construcción de la carpeta de cuando yo muera. Y yo la hice cuando tenía 19 años. Ya han pasado casi 10 años de eso. Y me acuerdo que comí con unas amigas después de que ya terminé mi carpeta, venía saliendo de la asociación. Llego a Chili's y me dicen, ¿qué es eso? Y yo, mi carpeta para cuando me muera. Entonces imagínate, todas de 19 y mis amigas, de risa, de nervios, de jajaja, ¿cómo? La agarraron, pero te quieres morir, pero ya te vas a morir, ¿cómo? Te sientes que te vas a suicidar, estás mal. Yo les decía, no, simplemente me estoy preparando para el momento más trascendental de mi vida. Y mucha gente me dice, Carla, pero si lo hagas siento que me voy a morir. Yo les digo, mira, ya pasaron casi 10 años que yo la hice y que cada año la edito y aquí sigo, ¿no? Hablar de muerte no nos mata, hablar de muerte nos toca madera, hablar de muerte debería de ser algo natural y necesario para transformarnos como seres humanos, porque aparte, irónicamente, mientras más te acercas al conocimiento de la muerte, más empiezas a valorar la vida desde un contexto profundo, de verdad. Suena como, ¿será? Los invito a que se pregunten para iniciar qué es la muerte. Ahora, eso en lo ideal, pero en lo que se vive día a día, ¿cómo acompañamos a alguien que ya no se preparó, que no quiere hablar, que ya llegó el momento de su muerte o de la muerte de alguien más? Siempre que me dicen esto de Carla, ¿cómo le acompaño? Yo les digo, solo hay 3 cosas. Uno, en un momento de duelo, la persona que está mal no necesita una mente experta que sepa qué decir y qué hablar, sino un corazón sensible que sepa escuchar. Entonces, yo le diría a la gente, ¿quieres acompañar a alguien?
escucha. La escucha es el regalo más grande que le puedes dar a una persona. La escucha es sanadora, por eso la terapia sana, ¿no? Es ideal ir con un terapeuta porque no solo te está escuchando, está viendo por dónde puede estar la sanación, ¿no? Pero ya el que alguien te escuche es lo más valioso. Entonces yo le diría, tienes 3 cosas, una escucha, 2, escucha realmente el duelo de la persona. Porque siempre estamos escuchando para saber qué responder. O a veces escuchamos y no, Carla, yo sí la escuché 1 hora y de ahí ya la aconsejé. No, escucha y no, porque somos muy dados a, oye, yo lo viví así, deberías de vivirlo así, ¿no? Qué padre. Nos encanta ser expertos. Nos encanta ser expertos. Qué padre que yo pude vivirlo de una manera más resiliente. No está mal que tú lo estés viviendo porque tienes diferente temperamento al mío, porque tienes diferente historia de vida a la mía, porque tienes diferente red de apoyo que yo, porque tienes, ¿no? Entonces todos vamos a vivir nuestro duelo. Es una competencia aparte, no es competencia, no es... Y a veces siento que ni lo compartimos por competencia, pero como que sentimos, yo salí así, tú también tienes que salir así. Y no es competencia sino amor. No hay una fórmula única, y no hay fórmula. ¿no? Por eso te decía, no hay fórmula. Para mí, ¿cuál les dije hace un momento que era para mí? La única que yo podría llamar más o menos fórmula, ¿se acuerdan? Sentir. Entonces, dejar al otro que llore, que se exprese. Y algo que decía Nimbe es bien cierto. Decimos, no llores, no lo hagas, no, ya sal, ¿no? Me decían algunos amigos, no, ya no le des importancia. Y yo le decía, no, yo sí le voy a dar la importancia que fue tan importante para mí y mi duelo va a sanar en el momento que mi corazón y yo sienta que fue la transformación, ¿no? Porque yo sí creo en la tristeza instrumental. Y entonces, déjale sentir. Quiere llorar, déjalo que llore. Va a llorar 1 hora en tu hombro, no te pongas nervioso, no entres en ansiedad. Escúchale porque está sanando. Llorar no es malo. Nos enseñan, como tú bien decías desde niños, que es malo y nos dicen, si sigues llorando te voy a dar motivos para llorar, ya estás grandecita o grandecito, eres niño, siempre hay un pretexto para no llorar. Y hay que recordar las emociones, las expresiones de la emoción, como es llorar, como es enojarnos, como son válidas y se acaban en cierto tiempo. Es peor reprimirlas que permitir que salgan. Eso me encanta porque creo que eso también quita una carga enorme, Sí. Porque creo que cuando estamos atravesando cualquier emoción, cualquiera, creemos que esa emoción va a ser infinita, ¿no? Ajá. O sea, si estamos en un momento feliz, Nunca creemos voy a que ser. todo el tiempo vamos a ser feliz Sí. y que va a ser un camino lineal, ¿no? Y si estamos en esa tristeza, a los que lo hemos estado, creo que es bien fuerte porque piensas que esa tristeza te va a durar toda la vida, pero cuando lo entiendes de esta forma que me encantó, que fue todas van a pasar, ¿no? Sí. Son temporales. Y algo también que creo que yo he vivido es cuando sales de una tristeza o cuando sales de un episodio de duelo o algo así y te sientes súper bien, te sientes tan bien que crees que ya lo lograste, ¿no? Y el día siguiente es un día nuevo. Y no va a ser permanente y no va a ser creciente ni siquiera, ¿no? Exacto. ¿Cuánto dura es como un una duelo? montaña rusa. Sí, normalmente. Yo siempre digo que es justo así, una montaña rusa de emociones, donde ya vas bien, pero ahorita no, pero ahorita sí. Y es como cuando te subes a la montaña rusa que sabes que va a estar así, que va a estar bien bueno, ¿no? Sí, o sea, sí, que vas sí. al parque y dices, bueno, van a haber subidas y bajas y ya estás anticipado y ya te la sabes. Entonces yo creo que así deberíamos de caminar por Y la yo vida. digo que cuando ya lo liberaste es hasta que llegas a la etapa de la resignificación. A tu pregunta de cuánto dura. Un duelo normal dura de 3 meses a 1 año. Okay. Es normal, ¿no? Si alguien para mí muere en febrero, va a ser el primer año en donde el primer cumpleaños y tal vez ya iba saliendo, pero llega la fecha del primer cumpleaños, y tal vez ya iba saliendo, pero llega la primera Navidad y tal vez llega saliendo, pero no. Entonces es normal, si tienen un pariente, algún amigo que está en un proceso de duelo, no le digan en diciembre, ay, ya fue desde enero. No, porque es el primer diciembre. Adelante, vuelve a llorar, ¿no? Insisto, aquí sigo, aquí estoy, no estás solo. Este es un periodo normal. Ya cuando se sale de estos estándares, es urgente ir a terapia. Si se pudiera desde el inicio, mejor. Claro. Pero en este proceso ya es urgente que vayas y que empieces a ver, porque los duelos insanos normalmente traen culpa. Y el poder perdonar al otro es sanador y es necesario, porque
nadie en este mundo es perfecto. Yo siempre digo, quien sea perfecto que venga y nos enseñe a todos. Todos somos seres imperfectos. Y se va a equivocar. Exacto, y nos vamos a equivocar y se vale, porque aparte, yo siempre he dicho, hay errores que hacemos por desconocimiento, o sea, no queríamos lastimar a otras personas, ¿no? Hay errores sin querer humanos. Ya haciéndolo con conciencia, pues sí es una negligencia emocional, yo le llamaría, ¿no? Sí. Pero hay errores que se vale que nos perdonemos y que perdonemos al otro, o mucho cuando alguien fallece, cargan la culpa de por qué no pude haber hecho más. Es algo humano y esa es la culpa que más a mí me gusta trabajar en los pacientes, porque es algo que de verdad no les corresponde y dicen, quise haber hecho algo más. Y yo siempre les digo, mira, cuando llega el momento en el que ya hiciste todo lo posible por salvar la vida de tu familiar médicamente y ya no hay más que aceptarle humano y que va a partir, es el punto en el que tienes que empezar tu proceso de aceptación, desde ahí. Porque no podías tú tener la palabra que tiene alguien arriba para que fuera diferente, ¿no? Entonces, vale que te sueltes esa culpa y que entiendas que también a ti te va a tocar, pero que todavía sigues aquí por alguna razón y que ya tendremos tiempo después, dependiendo del contexto que cada uno tengamos de la muerte, para mí hay una continuación de volver a abrazarnos en energía con esas personas. Qué bonito. Sí. Oye, Carla, ahorita que hablabas como de... ya mencionaste un par de veces creer en las emociones, ¿no? Sí. O sea, siento que es como... creas o no, ahí está, ¿no? Sí. ¿Qué hay del... Te invito a creer en las emociones, estas son las emociones y así Sí. funcionan, creas o no en ellas, están para determinado objetivo, que también nuestro cuerpo muy sabio sabe en qué momento tienen que activarse. Exacto. Y por eso es lo importante de conocerlas. Pero ¿qué hay del creer en las emociones? O sea, hay gente que no cree en esta emoción, ¿no? Sí, hay gente que no cree en el proceso emocional, ¿no? Y de hecho yo creo que la mayoría, como bien decía Lau, es como, ¿qué es esto? ¿Y por qué está aquí? Yo tengo que estar feliz, Ajá. ¿no? Entonces no estás consciente de que existe un cuadro, un cuerpo emocional en ti, porque como no lo ves, no es tangible, no es físico, creemos en lo que vemos, ¿no? Muchas veces. Ir más allá y entender lo que no vemos es bien importante, porque yo le decía a la gente que, por ejemplo, si yo pudiera hacer un comparativo para entender las emociones, porque no se ven, es como comparar el cuerpo emocional cuando vamos al gym, ¿no? Vamos al gym y ya estamos súper fuertes el día 1 ¿no? Como queremos estar. Solo si subiste tu foto Pues a no. Instagram. Ajá, sí, Ajá, sí, exacto, ¿no? ahí sí cuenta Si el subiste doble. 10 veces foto y entonces es un proceso donde te comprometes con tu cuerpo físico para estar saludable y para estar bien. Y te comprometes día tras día tras día. Lo mismo ocurre cuando estamos en procesos emocionales duros. No se ve, pero va a tener una transformación. No con el día 1 en que, voy a aceptar que estoy mal, ¿no? Como, voy a aceptar que tengo que ir al gym. No necesariamente tienes que ir al gym cuando ya te dijeron tienes un problema de obesidad, cuídate. Puedes ir al gym mucho antes como prevención, ¿no? Y hay que recordar que estos procesos de descuido físico es también muchas veces porque tenemos algo emocional que trabajar. Entonces, mucha gente no es que se deje llevar a ciertos puntos de descuido de su cuerpo por falta de amor, sino por una depresión que no les permite ir, ¿no? Salir adelante. Entonces, hay que recordar, todo va ligado. Entonces, decido ir al gym, decido cuidar mi cuerpo emocional, decido aceptar que tengo emociones. Mañana mismo voy a terapia, esté o no mal emocionalmente, ¿no? Para revisarme. Así como decir al gym, no tenía mal, nadie me dijo que tenía que cuidarme, nadie, simplemente yo dije, me amo lo suficiente, quiero mi cuerpo físico saludable, por eso me alimento bien, por eso sé que si ya tomé café una vez, no voy a tomar café 15 veces en un día, ¿no? Entendemos el cuidado del cuerpo físico, hay que aceptar que existe un cuerpo emocional y hay que cuidarlo de la misma manera, hay que amarlo de la misma manera. Como tú bien decías, las emociones son pasajeras, pero están diario y cada momento. Es decir, ahorita hay una emoción en ti, en Inve y en mí. La reconozcamos o no. Saliendo de aquí también y no van a desaparecer. Es como si yo dijera, oigan, ya me aburrí de pensar. Ya no voy a pensar todo este día.
no va a pasar aunque lo quiera, ¿no? Piensas algo, piensas en no pensar, piensas en ir al baño, piensas en estar acostado, pero piensas algo. Lo mismo es con las emociones, no es como, ay, seguro hoy no existieron porque me sentí relajada. No, no es cierto, existieron. Sí. Algo sentiste y seguramente una variedad infinita de emociones, al igual que de pensamientos, y tienes que aceptar que están ahí día tras día y a relacionarte con ellos para que pues puedas tú tener cada día una mejor capacidad de salir adelante de cada duelo. Me encanta y me siento la más afortunada, me siento de verdad como, sí, muy honrada, o sea, muy afortunada de tenerte tan cerquita, Ay, Lau. de hace A rato ustedes. abrazarte y de sobre todo como de también tener todos estos tips y de tener el privilegio de poderte preguntar las dudas que tengo, las dudas Sí. que he construido, las dudas que también me han invitado en algún momento y de poderlo también como compartir y de poder clarificar mis emociones, sobre todo como en estos momentos que estoy viviendo Claro. ahorita, ¿no? También yo sé que tú estás en un proceso, yo también. Y la siguiente pregunta que te quiero hacer tiene que ver como con esta transmutación de esta emoción que tengo, porque justo viene de, bueno, básicamente vengo yo ahorita de un funeral, entonces todo esto que me estás compartiendo para mí es oro que en mi vocación, en mi expertise, en mi preparación, yo lo que más quiero hacer con este oro es compartirlo y llevarlo a las personas, ¿no? Y para mí ha sido como también todas estas herramientas que tengo, cómo yo las aplico, cómo yo activo mis escuchas, ¿no? O sea, lo veía hoy y anoche, toda la noche, de estar compartiendo con personas y de recibir diferentes preguntas y diferentes abordajes y de escuchar un no llores y yo, ¿qué? ¿Por qué dijo eso, no? Así, ¿no? Entonces, Sí. La policía de las emociones. yo era la policía de las emociones en el funeral porque entonces yo sí llegaba ahí y sentir también. Y para allá va mi siguiente pregunta, que también tiene mucho que ver con esta responsabilidad que yo trabajé por estos 2 últimos años, que me rodeé de profesionales expertos, de psicólogos, de especialistas en salud mental, que sé que muchas veces tenemos esa responsabilidad y digo tenemos porque yo soy parte del equipo y porque yo me Claro. considero en esta misión junto contigo y en esta vocación de salir allá a ser la policía de las emociones y abrazar todas. Entonces, para mí es una La policía de vocación, las emociones. es una vocación y Lo ya voy a lo vas a ver patentar. en mi temperamento. Ujú. Pero a lo que voy es, a mí, por mi temperamento, que ya van a conocer y que qué bueno que seguimos hablando de todo esto para que se vayan a nuestras redes sociales, porque ahí los vamos a dejar bien puestos para que vean y digan, yo vi el video de YouTube y llegué aquí, quiero mi test. Pero nos pasa mucho esto, porque ayer yo era, y hoy en la mañana, ¿no? Yo era esta persona que, ok, sí, escucha, échale, te abrazo, ¿no? O sea, justo mi tío dejó muchos hijos, ¿no? Entonces era como, son muchos hermanos solitos, voy a ir a abrazarlos a cada uno y no sé qué. Pero de repente me sentí bien así como que drenada, bien drenada de energía. De repente cuando tengo mucho esta escucha, me siento yo muy drenada, me siento muy bajoneada, le decía yo a Nimbe, ¿no? O sea, lo hago con todo el amor, lo hago con toda la intención, me faltan herramientas quizá, no sé. Y me tocó ver a profesionales con los que yo trabajé y que espero que nos estén viendo porque son estas las herramientas que de verdad quiero dejarnos. Que ellos, por atender a X número de pacientes, de cualquier forma que atiendas a tus pacientes, ¿no? O sea, ya sea por videollamada, face to face, en sesiones grupales, pero de repente yo sí notaba esta carga y esta presión y esta ansiedad de no estoy alcanzando a ayudar a todo el mundo, no estoy alcanzando a sanar a todo el mundo, mi mensaje no está llegando, o sea, creo que hay esa carga en los profesionales de salud, lo hablábamos hace ratito. ¿Cómo podemos, como profesionales o como personas fans que nos encanta ir a abrazar, o como tú que tienes tu vocación de servir, cómo podemos empezar a ayudarnos también nosotros o qué cosas nos sugieres? Ok. Bueno, antes que nada, yo también me siento honrada. A lo primero que decías, muy honrada de estar aquí con ustedes, de verdad, profundamente. Sí. Es muy interesante todo lo que preguntas, porque son realidades que vivimos. Yo diría que hay dos puntos importantes aquí. Uno, el entender que no es hacer por hacer, ¿no? Que tenemos que amarnos, que tenemos que cuidarnos también, que mientras más sanos estemos nosotros, más vamos a poder dar a los demás.
y que como profesionales de la salud es obligatorio, ahí sí es obligatorio ir a terapia. Porque estamos recibiendo info que necesitamos aprender a procesar mes tras mes. Entonces, ayudamos y nos ayudan, ¿no? Si pudiéramos llamarlo ayuda, ¿no? Pues, damos técnicas más bien y nos dan técnicas. Damos, recibimos. No podemos solamente dar, porque aquí se queda, y como dices, bien cierto, se drena la energía, ¿no? Entonces hay que tener con quién hablar para sacar si hay un caso difícil que vi y lo cuentas con tu terapeuta y lo vas procesando. Es bien importante por eso para los profesionales de salud tomar terapia. Es muy importante saber qué tiempo le vas a dedicar a las terapias que tú das, porque también es una realidad que más de ciertas horas diarias no son sanas para el cuerpo emocional. Todo esto de verdad es bien importante tenerlo presente. Sí. Como dijiste al principio, que somos sí, humanos. Recordarse, ¿no? Que son humanos, que sienten Exacto, igual, que exacto. tienen emociones, que igual pueden llorar, que igual Y les que no pueden se les llegar. quita un gramo de profesionalismo, No. que era lo que yo más me dan ganas de decirles. O sea, el hecho de que tú como psicólogo, como terapeuta, como experto, que Exacto. ayuda a personas, y que si tú te permites también sentir o que si tú te permites trabajar aspectos, no se te va a quitar lo experto. A mí me encantó una de las publicaciones que hiciste, que igual y la podremos poner como por acá, o compartir el link. Carla justamente hablaba de cómo se sentía, cómo lo identificaba en ese momento y que tomaba la decisión de en las fechas subsecuentes no dar terapia, ¿no? Así es. Porque asumes una responsabilidad de primero me atiendo yo, es como la mascarilla de oxígeno en el avión, ¿no? Primero me la pongo yo y luego a mi acompañante. Exacto, sí. Creo que es también hasta cierto punto, y va a sonar duro, pero ética profesional. Porque no puedes dar algo que no tienes en ese momento. Hay que estar sanos emocionalmente y efectivamente, como dices, no lo vamos a estar siempre. Y me encanta esto que dices, no se te va a quitar lo profesional, ¿no? Yo no sabía qué reacción iba a ser. Efectivamente decía, pues igual y efectiva. Y lo compartí justamente porque un día antes me hizo una compañera en la oficina, pero es que eres psicóloga, tú no puedes tener depresión, tú no tienes eso, tú me has ayudado, tú me sacaste adelante a mí, ¿cómo no? Y porque es alguien aparte a quien yo acompañé emocionalmente, a quien le tengo mucho cariño. Yo sé que no me lo decía de mal, sino que yo dije, es que es el estigma. Y lo comparto y es más, al contrario, recibí muchos más comentarios de personas solicitando el apoyo, ¿no? Y yo decía, claro que, ¿no? ¿Qué juicios? Exacto, sí. Y entonces rompemos también con este paradigma de tienes que estar perfecto. Ahora, a tu pregunta de qué hago cuando yo traigo cargando ya esta situación emocional, ¿no? Cuando lo correcto sería, como lo decimos, decir un hasta aquí, voy a tomar terapia, voy a aceptar que también soy humano, pero bueno, ya no lo viví así. Ya decidí seguirme lanzando y traigo aquí todo ya en la espalda. Lo viví. Cuando tenía 19 años, me graduó, les digo, pasa esto, yo entro a la universidad, a psicología, de ahí elijo estudiar tanatología. En su momento fui la tanatóloga más joven del estado, todas tienen de 40 para arriba, yo tenía 19 años, wow. Me aceptan como voluntaria, que también de un grupo de 72 eligieron a 4. Y entonces empiezo a hacer voluntariado, a la par llevaba la coordinación de programas de filantropía social en beneficencia pública y es estar con personas muy frágiles. Entonces mi día a día, desde amanecer en mi trabajo, en mi voluntariado, en todo, tenía que ver con el tema, ¿no? Entonces acompañaba gente de lunes a viernes en la oficina, martes y jueves en el hospital, sábados y todo el día. En esta falta de conciencia que hoy tengo, ¿no? Que vamos adquiriendo con el tiempo con la prueba y error. Entonces, efectivamente llegó un punto donde yo estaba muy mal, donde aparte yo soy una colérica melancólica, emocional con emocional, ¿no? Como melancólica soy muy sensible, como melancólicos quisiéramos que el otro esté bien ya, ¿no? Y entonces llegó un punto donde empecé a ir a terapia le decía a mi terapeuta, es que yo y la paciente que atendí en el hospital Parres y lo que pasó y me empezaba a llevar de repente los casos a casa cuando no es sano. ¿Qué es lo que a mí me ayudó? Que les comparto, esto no está en ningún libro, no sé si no, eso me ayudó a mí, ¿no, Carla? Un día me quedé sentada en mi casa
y pensando en todas las situaciones de la gente que había atendido esa semana y observándome a mí en esta crisis que estaba empezando a tener, porque como dices, estaba drenando mi energía. Y me conecté mucho con mi cuadrante espiritual. Yo insisto que los 4 cuerpos son importantes y que el cuadrante espiritual para mí es el perecedero, ¿no? Sí, efectivamente dicen que físicamente vamos a terminar nuestra existencia en algún punto, creo que espiritualmente continuamos, ¿no? Yo, bien dice hasta la misma ciencia, ¿no? Lavoisier decía, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, porque el ser humano sería lo único que tiene final, ¿no? Entonces, me conecté mucho con este cuadrante espiritual, me conecté mucho con ese ser superior en el que creo y me dije a mí misma, estos pacientes tienen a través de él la capacidad para salir adelante de cada uno de sus duelos. Y lo que yo empecé a hacer y hago ya siempre como un ritual es doy terapia y en cuanto termine de dar terapia, no hago nada más hasta no tener este momento para mí. Me conecto con mi ser superior, o sea, me siento, hago mis inhalaciones, me conecto con el paciente, ya se fue, pero me conecto y digo, lo dejo en tus manos sabiendo que tiene el amor y la fortaleza suficiente para salir de este proceso, ¿no? Y lo iluminas, lo llenas de luz. Entonces sueltas, porque también es sanador, porque también es muy bonito entender que nosotros no somos salvadores como expertos de la salud, ¿no? Entonces, esto a mí me sirvió, si les funciona pueden aplicarlo y cada que acompañes a alguien, sea un Está amigo, sea precioso. te des después un momento para ti, para soltar en mucho amor y para saber que tienen toda esa capacidad de transformación, así como uno lo tiene. Ujú. Wow, qué fuerte, ¿no? También el apego y el Sí, Y la soltar necesidad en lo que no de... puedes alcanzar a ver, Exacto. porque creo que exacto. lo escuchamos con cosas tangibles, Sí, ¿no? Con vida minimalista, con sí. closet sustentable o sostenible, que lo platicamos también en otro podcast, Ujú. como con cosas que sí puedes alcanzar a ver y que sí Sí, puedes aprender, pero en el momento en el que aprendes a soltar cosas que no puedes tocar, creo que ya estás sí, como del otro Sí. lado, sí. creo que alcanzas a ver algo más. Algo también, Carla, que creo que entra dentro de este círculo de las emociones, es como toda esta bruma social, ¿no? O sea, como Ujú. todo esto que alrededor se puede llamar expectativas, Ok. que se puede llamar como metas de vida, que Ujú. se puede llamar proyecto de vida, que se puede llamar objetivos a corto, que se puede Ujú. llamar objetivos a largo plazo, y que normalmente tiene que ver con el espacio en donde estamos situados, ¿no? Que Ujú. es como, hoy traigo esta tristeza, pero tengo una comida con las tías y todas me van a preguntar para cuándo el bebé, ¿no? Sí, O hoy tengo una cita con mis sí. excompañeros de la escuela que todos ya tienen su propia empresa y me van a Ujú. preguntar que dónde está la mía, ¿no? Ujú. ¿Qué hago con esas emociones cuando ya no Ok. solo soy yo, sino también es como La presión. convivirlas un poco, ajá, con Sí, la presión y con las expectativas de la sociedad, ¿no? claro. Ay, es un tema bien profundo. Yo tengo incluso en mi consultorio y a veces no doy terapia ya, sino que a veces doy en la sala de mi casa, pero me llevo el letrero. Porque, porque es por lo que más llega la gente a terapia. Entonces yo tengo un letrero que dice, si usted no quiere ser juzgado, no diga nada, no piense nada, no sea nada y aún así prepárese para ser juzgado por no hacer nada, ¿no? Porque si haces porque hiciste, si no haces porque no hiciste, si ya cumpliste con este paradigma, todavía te falta cumplir con tal dentro de ese, si ya cumpliste con lo de acá. O sea, siempre va a haber algo que la sociedad tenga para ver en nosotros que puede mejorar. Yo Qué creo que grueso. aquí sí, lo más valioso sería em, detenernos, ¿no? Es que vamos siempre en la vida así, en la Sí, es página cierto, esa diaria. Y expectativa. sí, Aquella sí, la de allá, también, y ¿no? no nos detenemos para pensar que sí, que no, con qué soy feliz yo, con Sí. qué no, ¿no? Entonces, yo sí diría un freno, ¿no? Meter, yo a veces digo, meter primera, Ay, ¿no? no. Porque vamos primera, segunda, tercera, cuarta, y entonces, y esto necesito la sociedad, ¿y cómo lo voy a conseguir? De repente meter neutral, ¿no? Meto neutral, a ver, Suelto los ¿qué pedales. quiero yo, Carla? ¿No? La sociedad ya me enseñó que esto, que esto, que esto. Igual hay cosas que sí querré que te Y enseña la retomo. sociedad, pero que sea porque tú ya lo analizaste y con un análisis muy Te hace profundo, sentido. racional, te hace sentido. Pero decir, a ver, la sociedad espera esto de mí. Yo lo quiero, me va a hacer plena, me va a hacer feliz. Si lo quiero, ok, lo dejo en manos de ese ser superior para que me dé lo que me corresponde en su momento.
No me voy. ¿Por qué? Porque entonces, recordemos de nuevo, exceso de futuro causa ansiedad. Exceso de pasado causa depresión. Entonces, si yo empiezo a querer a fuerza estar pensando en el futuro, en que tengo que cumplir, lograrlo, me voy a caer en un cuadro de ansiedad, no voy a controlar mis emociones y seguro voy a estar peor de lo que estoy hoy, porque quizá hoy estoy feliz y por cumplir con la sociedad, mañana voy a estar en mis cuadros de ansiedad, ¿no? Entonces, ¿qué quiero yo? ¿Qué deseo yo? Si deseo eso a largo plazo, a ver si se da. Si eso me corresponde, si eso quiere ese ser superior. Y voy a trabajar por ello, ¿no? Tampoco las cosas llegan nada más por quedarnos esperando. Entonces, yo los invitaría a eso, a que sepamos que la sociedad siempre va a exigir algo más de nosotros, siempre va a exigir un pasito más, aunque estemos hasta arriba. Pero ¿qué queremos? Yo creo que el máximo premio que podemos ganar, a veces me dicen, ay, Carla, ahora te dieron este premio, ay, ahora te dieron este reconocimiento. Yo siempre le digo, con el tiempo he entendido que no es el reconocimiento lo que vale, sino esa fortaleza que tienes hacia ti, sino eso que has demostrado para ti mismo que puedes, sino, ¿no? Ese es el máximo reconocimiento, estar en paz contigo mismo. De nada sirve que tengas la pared llena si no sabes relacionarte con tu propia plenitud. No estamos aquí para vivir la plenitud de otros. Estamos aquí para los otros crecer en sociedad, ¿no? O sea, yo estoy unido a ti y nos vamos a apoyar para crecer, pero no vengo aquí a cumplir tus expectativas, sino a trabajar en mis transformaciones. Qué precioso. Pues con este mensaje justo de plenitud, de éxito, esperamos que te llene y esperamos que tomes para satisfacer tus propias expectativas. Esperamos que si tú también tienes una emoción que te está desbordando, nos busques, porque nosotras tenemos a las expertas con nosotras para ayudarte, para ayudarnos y para seguir siendo parte de este espacio seguro. Nos vemos a la próxima.